Hola, bienvenidos a Encuentro Informativo. Mientras esperamos que se conozca la inflación de abril, que en principio no bajaría del 7%, empiezan a definirse algunas candidaturas y algunas cuestiones electorales. La semana pasada, Cristina le hizo un guiño a Sergio Massa en su discurso, con lo cual, si bien no hay una candidatura definida, es altamente probable que, sea ella o Massa el candidato del Frente de Todos. Por otra parte, empieza a definirse también la interna de Juntos por el Cambio. En el día de ayer, la ministra de Educación, Soledad Acuña, se bajó de su candidatura para jefe de gobierno de la ciudad, con lo cual en principio como representantes del PRO quedarían Fernán Quirós y Jorge Macri. En declaraciones a raíz de el anuncio hecho por Soledad Acuña, en declaraciones radiales que hizo Quirós, manifestó que dado que van a competir, el PRO va a competir con otros espacios de Juntos por el Cambio, por la jefatura de gobierno de la ciudad, lo ideal sería que hagan una encuesta o que de alguna manera puedan definir, previo a llegar a las PASO, quién es el candidato, si él o Jorge Macri, algo que, claramente salió de alguna forma a deslegitimar Rodríguez Larreta, diciendo que es producto de su sinceridad y su falta de experiencia política. No sabemos si le hizo un favor o no. Lo que está claro es que sí, Quirós fue muy franco en cuanto a ese temor que probablemente tienen dentro del PRO de que Lustó pueda ser el vencedor en una interna, ya que obviamente si dividen los votos del PRO, reducen, y sobre todo con dos candidatos en principio que dividirían mucho el voto interno, reducen mucho las chances de imponerse ante Martín Lustó en las PASO por la jefatura de gobierno de la ciudad. También se espera que María Eugenia Vidal desista a su vez y anuncie que desiste de su precandidatura en esto de tratar de concentrar un poco mejor los votos, sobre todo ante la amenaza que les representa Milei, porque en definitiva a quien más, si se quiere, le resta votos en principio es a los votantes de Juntos por el Cambio. Ahora, hay algo increíble en lo que sucede con Milei, porque, por ejemplo, hizo declaraciones y reafirmó estos dichos sobre que había hecho oportunamente sobre la venta de órganos. Recuerden que hace prácticamente un año él se había referido a la venta de órganos diciendo que si alguien no tenía para comer, más o menos, venda los órganos. Y cuando se nos acaben los órganos, no sé, ¿qué más? Vendemos, ¿sí? Pero justamente este es el título de uno de los diarios, salió prácticamente hoy en todas las portadas. Javier Milei insiste con la compraventa de órganos. El candidato ultraliberal ratificó su descabellada propuesta de que se autorice la venta de órganos para trasplantes. A mí la verdad me sorprende cómo a pesar de declaraciones como esta, sigue teniendo una importante intención de voto, por lo menos en las encuestas. Hay que ver después si lo que dicen las encuestas se ve reflejado en la realidad, ¿no? Porque si repasamos por lo menos lo que han sido los últimos 8 años,
Claramente todas las encuestas fallaron y en definitiva si nos fijamos en algunas de las elecciones que se fueron dando en las provincias que ya tuvieron elecciones, bueno, no se estaría viendo reflejado lo que muchas encuestas dicen, de que mide un montón, pero a mí la verdad me sorprende que haya un candidato a presidente que sostenga, ¿sí?, que, como voy a ser textual, ¿sí?, porque la verdad no quiero faltar justamente a la verdad. Milei dijo, mi primera propiedad es mi cuerpo. ¿Por qué no voy a poder disponer de mi cuerpo? No estamos discutiendo la eutanasia, sino que estamos discutiendo que, bueno, que uno vaya vendiendo sus órganos y listo, para lo que sea, ¿sí? También dijo, en diálogo con TN, hay 7.500 personas sufriendo, esperando los trasplantes. Hay algo que no está funcionando bien. Lo que propongo es buscar mecanismos de mercado para resolver este problema. Listo, el mercado que lo resuelva todo. Por eso justamente en Estados Unidos le ponen todos los frenos que le ponen a Google, a Facebook y a todas las multinacionales más poderosas. Sí, porque el mercado resuelve todo. Mi nombre es Juan Pablo Godoy Vélez y así comienza Encuentro Informativo. Hubiese sido muy bueno que la CGT esté acá, reclamando por el salario, por las jubilaciones, por las condiciones de trabajo, pero decidieron otra cosa. Van a hacer un acto en apoyo a Massa, que es hoy el que en Argentina está aplicando los planes de ajuste del Fondo Monetario Internacional. El momento que la Argentina necesita que los trabajadores se defiendan. Hoy la clase trabajadora está en una situación muy difícil, sobre todo los trabajadores de la economía popular. Está en una situación muy difícil porque la puja distributiva casi no tienen defensa. Este 1 de mayo tiene que servir para reflexionar cómo la clase trabajadora se une, coordina por abajo y puede poner en pie una alternativa a lo que preparan todos, que son distintas variantes de ajuste. En un extremo Milei, obviamente, con su dolarización, que es un plan absolutamente antiobrero, antilaburante. En nuestro día, en este Día Internacional de la Clase Trabajadora, hace falta levantar esta tribuna llena de compañeras y compañeros laburantes, activistas, compañeros de los barrios que se organizan contra la pobreza, contra el ajuste también, para dar un mensaje claro, que acá estamos quienes enfrentamos el ajuste que hoy lleva adelante este cogobierno del Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional. Sabemos muy bien que hace 5 años consecutivos, el gobierno de Macri, bajo el gobierno de Frente de Todos, que los trabajadores vienen perdiendo su salario, que los jubilados vienen perdiendo frente a la inflación, que las condiciones de trabajo se deterioran y también por eso, y es un mensaje que el Partido Obrero va a dar hoy en este acto, necesitamos no solamente un plan de lucha para defender al laburante, también necesitamos construir una alternativa a los trabajadores. Me acompaña en este momento Gabriel Solano, él es el legislador porteño por el Partido Obrero y también precandidato a presidente. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, me enojé un poco con lo de Milei, la verdad que me indigna. Yo no puedo creer que haga semejante declaración pública y todavía haya gente que lo quiera votar. Bueno, es un tema. Obviamente, mi repudio es total. Cuando dice que haya un mecanismo de mercado para solucionar el tema del trasplante de órganos, ¿quién va a donar un órgano? El pobre, no el rico. Sí, por supuesto. Y no lo va a donar, se lo van a comprar. Y él lo va a vender ¿cómo? Libremente no. Lo va a vender de una manera compulsiva. Pero como venden los celulares robados en la calle Libertad, así se va a vender. No, bueno, eso sería un mecanismo ilegal. Pero él quiere un mecanismo legal. Sí. Él quiere trasplantar, quiere un mecanismo legal. Una ley, por ejemplo, del Congreso, que establezca que uno pueda vender un pulmón. Pero una persona seguramente rica no va a vender su pulmón. Lo va a vender un pobre que necesita hacerse de dinero. Entonces es una forma de que el pobre dé un pulmón a cambio de que dé plata que un rico se lo pueda pagar. Ningún pobre va a acceder seguramente al pulmón de rico. Va a ser el rico el que accede al pulmón del pobre. Sí, sí. Es un mecanismo increíble. Ahora bien, tu preocupación y la mía también es porque tiene intención de voto alta, ¿no? Esa es una preocupación completamente genuina. Sí, seguro. La inflación, en principio, todo apunta a que va a ser otra vez arriba del 7, con lo cual no la estamos controlando para nada. ¿Cómo aguantan los trabajadores cuando los salarios están cada vez más retrasados?
no sé si aguantan, o sea, no se tolera esto, ¿no? Lo que pasa es que, yo lo decía recién, la CGT no hace nada. Acá hace 5 años consecutivos que los laburantes pierden con la inflación. 5 más. O más. Bajo Macri y bajo este gobierno. No, pues, bueno, el 2017 fue un año medio peculiar, como hubo elecciones, el gobierno de Macri ahí tiró algo para ganarlas y después empezó un ajuste muy fuerte. Pero la CGT tendrá que hacer algo. ¿Para qué están los sindicatos? Los trabajadores tienen sindicatos para que los defiendan, no para hacer un acto a favor de Massa, que fue lo que pasó el día martes. Es decir, el día martes, en vez de hacer un acto para que haya paritarias, que las paritarias tengan un salario que le gane a la inflación, para recuperar lo perdido en el pasado, para enfrentar la precarización laboral, que hoy afecta de cada 2 laburantes casi a 1, casi a 1, lo que hace la CGT es lo contrario. Hace un acto para apoyar al que hace un ajuste. Sí. Entonces no es que los laburantes están aguantando esto, ¿cómo te puedo decir? Porque quieren aguantarlo. Sus organizaciones que han construido con muchos años le están dando la espalda. Entonces cada vez que hay una lucha es una lucha muy difícil, porque no tiene el acompañamiento de los sindicatos, ¿no? Sí. Vos sabés que en algunas de las encuestas que se hacen, entre la mayor preocupación sobre todo de quienes integran la clase baja hoy es la inseguridad, ¿sí? Y por ahí muchas veces, a ver, está claro que la izquierda tiene determinadas propuestas, sobre todo en materia económica, pero pocas veces se escuchan las propuestas de la izquierda en materia de seguridad. Sí. Contame un poco, bueno, ¿qué es lo que ustedes piensan hacer? Lo que pasa es que la izquierda tiene un problema con el tema de la inseguridad. Y es comprensible. Porque cada vez que se habla de inseguridad es poner más policías. Sí. O reforzar el aparato represivo del Estado. O endurecer leyes. Sí. Y todo eso que se ha hecho, el resultado que ha dado es negativo. Porque tenemos cada vez leyes más duras, tenemos cada vez más policías, que insumen más presupuesto, pero tenemos más inseguridad. Vos ves la población carcelaria, en los últimos 20 años se multiplicó. Sí. Y sin embargo hay más inseguridad. Entonces las salidas represivas no han sido efectivas. Yo no la comparto, si vos querés, lo ideológico, pero cuando vas a lo que pasó, al hecho que se aplicó y tuvo resultado contrario, demuestra que no es la salida. Entonces, ¿por dónde hay que encarar este tema? Primero hay que tener en cuenta que hoy la inseguridad empieza de arriba. Las fuerzas de seguridad que se refuerzan cada vez que se pide más seguridad son parte del problema y no parte de la solución. La policía está metida en el delito. Yo te podría asegurar, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que la organización delictiva más importante es la policía bonaerense. No tengo la menor duda al respecto. Ninguna banda delincuencial puede trabajar en la provincia de Buenos Aires, trabajar entre comillas, ¿no? En la provincia de Buenos Aires de manera más o menos permanente si no tiene la anuencia, la protección de la policía bonaerense. No solo la policía, de los fiscales, del aparato judicial y por lo tanto incluso del poder político. El narcotráfico ocurre lo mismo. El narcotráfico es un gran negocio. No es el pibe que vende en la esquina de tu casa o el soldadito narco que está en un lugar en Rosario. Es decir, arriba de eso hay una estructura económica enorme que abarca los bancos, que lava la guita, una parte de industria inmobiliaria que también lava dinero. Todo eso no se afecta. Solamente cuando se habla de inseguridad se va a ver el último eslabón de la cadena, que es ese pibe que está en un barrio, que muchas veces es victimario, pero antes que eso es víctima. Porque un pibe de 13 años que se convierte en soldadito narco, antes de victimario es víctima. El pibe no tuvo educación, no tiene laburo, su familia está destruida. Siente que no tiene futuro. Él es un adicto, posiblemente, y el tema de la venta de drogas sea un recurso para solventar su consumo. Entonces acá primero hay que ir arriba. El pez se pudre por la cabeza. Y arriba es el Estado mismo, insisto. El otro día, la Cámara Nacional Electoral, la Cámara Nacional Electoral, no el Frente de Izquierda, la Cámara Nacional Electoral, se reunió y advirtió frente a los apoderados de todos los partidos políticos sobre el financiamiento narco de las campañas electorales. APA, contame eso. Sí, está en los diarios, salió en todos lados. ¿Y por qué? Porque las campañas electorales insumen una enorme cantidad de dinero que ¿cómo se solventa? No las nuestras que hacemos con 2 mangos con 50, sino las grandes, con aviones privados, fortuna. Entonces acá hay un problema que parte del propio Estado, de su estructura del Estado. Después está el problema de este último eslabón, de este pibe que está... Y para este último eslabón no hay ningún tipo de respuesta por parte del gobierno y del Estado. Yo, por ejemplo, insisto mucho
en la necesidad de poner, digamos, centros de rehabilitación para los pibes que tienen consumos problemáticos, Sí. porque es algo clave que te lo dice cualquier madre de un pibe que cae en el consumo de droga. Sí, bueno, y no existe nada de eso. Pero vos fíjate lo que No hay pasó, por educación, no hay ejemplo. nada. El Cedronar poco y nada Nada. hace, pero acordate el año pasado cuando lo metieron en cana al Teto Medina, qué sé yo, que al final no tenía, digamos, nada que ver con ninguna cuestión delictiva, pero además atacando, en definitiva, centros de rehabilitación que tal vez no tengan la habilitación correspondiente, pero lejos estaban de aprovecharse Claro, pero de yo los quiero adictos, decirte, sino ¿por que qué? eran centros de rehabilitación donde realmente se Pero ¿por qué el trabajaba para Estado- que la gente se recupere. El Estado no se hace cargo de esto. Si la familia no tiene recursos para pagar, y cuando hablo de pagar estoy hablando de sumas muy, muy importantes, que están fuera de alcance, no de una persona que vive en una villa, estoy hablando de cualquier asalariado de un ingreso medio de Argentina. No puede pagar una clínica de rehabilitación, que son aparte muy cuestionadas en cómo funcionan internamente. Todo eso no está, tampoco hay laburo, tampoco hay educación, no hay Sí. perspectiva. Entonces vos tenés que, por un lado, atacar la inseguridad que parte del propio Estado, y por otro lado, evitar que los pibes caigan en situaciones que no tienen que caer. Y para eso hace falta ofrecer una perspectiva. Todo lo contrario que hace este régimen, todo lo contrario. Yo, mira, vengo de la legislatura recién, Sí. se reunió una comisión que tiene que ver con todos los problemas sociales de la ciudad, Ujú. y yo protestaba porque ¿cómo puede ser que el gobierno de la ciudad le quite un plan de asistencia social a un chico porque faltó al colegio? Se lo castiga. Sí. Un pibe que falta al colegio tiene un problema. No se lo puede castigar quitándole una parte, un subsidio que no alcanza para nada, 7.000 pesos. Nadie manda un pibe un mes a un colegio con 7.000 pesos. No. Pero se lo quita, en vez de ir a buscarlo, de ver qué pasó. De hecho, si tienes que tomar transporte público, ahora que aumenta otra vez, Por eso. por ahí no te Pero alcanza ni para cubrir entonces eso. hay una política que va en esa dirección. Todo el tema de inseguridad hay que abordarlo integralmente. Insisto, primero, partiendo de dónde están las bandas delictivas más importantes. El tema del narcotráfico. Acá se sabe todo. Por ejemplo, vos sabés dónde se venden los teléfonos robados, ¿o no? Y sí, ¿Vos sabés dónde Acá se nomás. venden las autopartes robados? también. En Warner, ¿se sabe o no? Sí. Todo Todos, se todos sabe. sabemos, celulares a Libertad o al 11 Bueno, y a Warner. Todo se sabe. Y sin embargo, y cuando vos ves el tema del narcotráfico y vas a un barrio, le preguntás a los vecinos dónde están los búnkers, te van a decir acá está el búnker, acá está el búnker, acá está el búnker. Sí. Si lo saben los vecinos, lo sabe la policía. Ujú. ¿Y por qué la policía no hace nada? Porque la policía suele pasar a buscar el sobre. Claro. O si no, lo que pasó en Barracas, acá en la ciudad de Buenos Aires, no me estoy yendo a otro lugar, acá Barracas, que a un Sí. pibe que venía a jugar al fútbol en un club de la zona, en Barracas Central, lo matan, la brigada, Sí. y, digamos, trata de zafar. ¿Y qué hacen ellos? Era una brigada que le cobra coimas a la gente que va a comprar droga. Sí. Entonces, hoy tenemos un aspecto muy importante de la cuestión de inseguridad. De hecho, hasta después que le metieron el tiro, ¿te acordás que trataron de meterle un Lógico. perro para incriminarlo y demás? Cosas que pasan y como los pibes que habitualmente. jugaban las inferiores de Barracas, El tema saltó sí. y fue muy escandaloso. Y aparte habían quedado sus amigos con vida, por suerte, que pudieron mostrar lo que había ocurrido. En otros casos eso no pasa. Sí. Entonces, hoy tenemos ese tema con la inseguridad. Sí. Hablemos un poco del tema del transporte, porque por un lado es un poco contradictorio, ¿no? Que pretendan bajar la inflación y te sube justamente todo el transporte. Digo, hay cosas que en cualquier digamos, curso de economía, ni hablemos si sos economista, pero cualquier curso que haces de economía en el ABC, hay cosas que claramente generan más inflación si las aumentás. El transporte es uno. Sí, por supuesto. A ver, acá vos tenés que hay un plan inflacionario. No es que el gobierno hace lo posible para combatir la inflación y de repente hay inflación. Entonces le salió mal. No, todo lo que hace el gobierno es para que haya inflación. Todo. ¿Y por qué? ¿En qué se beneficia? Primero déjame demostrar, darte las pruebas, porque uno puede decir, che, mirá, no es así, ¿viste? El tipo de cambio oficial. Sí. El precio más importante de la economía para determinar los otros precios es el precio del dólar. Sí. Porque del precio del dólar se deriva los precios de todo lo que es Sí, importado. es la referencia Se para deriva todo. los precios de lo que se exporta. El precio del dólar, el tipo de cambio oficial, Ujú. se aceleró claramente la devaluación en el último periodo. Es uno de los reclamos principales del acuerdo con el Fondo Monetario. Está escrito por el Sí. Fondo Monetario, no lo invento yo, está escrito. Es público, está en los diarios. Se aceleró notablemente. Segundo, lo que vos decís, impuestazos y tarifazos. El transporte es uno, pero también la energía, tanto eléctrica como el gas. Ahora la energía eléctrica puede crecer hasta 400% en el año.
Va a haber mucha inflación, pero esperemos que no llegue a 400%. Entonces es un aumento que va muy por arriba Sí, del promedio de la inflacionario. inflación Claro. esperable. O sea que empuja la inflación. Con el gas ocurre otro tanto. Es otra de las exigencias del Fondo Monetario. También está en el paper que todos hemos leído y que está en los diarios. De evaluación del tipo de cambio oficial, tarifazos, aplicarlo con más celeridad. Y en particular el transporte público, que es un insumo clave, porque el trabajador tiene que tomarlo para llegar a su lugar de trabajo. Sí. Entonces se hace esto, se hace de una manera muy clara. ¿Y por qué se hace? Se lo hace para reducir los subsidios que el Estado paga. Sí. Entonces se lo trasladan al trabajador. Pero al trabajador no le incrementan su salario en esa proporción. Entonces si a vos te aumentan más que lo que te aumenta tu salario, ganás menos. Porque a vos no te importa cuánto ganás nominalmente. A vos lo que te importa es cuántos bienes y servicios podés comprar con tu salario. Si vos podés comprar cada vez menos, aunque nominalmente ganas más, en realidad tu salario es más reducido, ¿no? Eso está pasando ahora. Y hay muchas empresas, además, tengamos en cuenta, que como el transporte público está completamente distorsionado, porque son empresas privadas que funcionan gracias a los subsidios del Estado. Sí. Entonces, estos subsidios que el Estado da, en general, después no se verifica qué pasa. Lo hemos tenido con el caso del chofer de colectivo que fue asesinado en La Matanza, que surgió que el gobierno de la provincia de Buenos Aires había dado subsidios a las empresas, creo que por un equivalente de unos 2.500 millones de pesos, para que coloquen cámaras y cabinas, que no hicieron. Sí, las cabinas antivandálicas. Nadie los controló. Sí. Y por lo tanto esos 2.500 millones de pesos están en los bolsillos de los empresarios. Entonces hay un transporte que en realidad debía ser público, porque la plata la pone el Estado, pero lo manejan privados, que usan esa guita para otro tipo de finalidad, que es para que estaba establecida. Entonces tenemos un transporte público malo, inseguro, para el usuario y para el trabajador del transporte público, y subsidios que les cuestan al Estado un montón de plata. Bueno, es que esa es una de las grandes fallas, por lo menos en nuestro país, la falta de controles y la falta de seguimiento de muchísimas cosas, ¿no? Porque más de una vez también con el tema de los delitos decían, no, hay que endurecer las penas, hay que bajar la edad de imputabilidad, que yo. Y la verdad es que yo lo que veo es que lo que falla es la aplicación de las leyes y muchas veces el seguimiento de Bueno, los... pero el delito ya no se puede bajar más. O sea, no nos olvidemos que acá se endureció muchísimo las penas. Un montón de delitos que antes eran escarcelables pasaron a ser ahora de prisión efectiva. Y eso no redundó en una mejora de la seguridad. La población carcelaria se incrementó notablemente. Sí, además no hubo inversión en cárceles como para... Porque justamente Hace una cárcel, vos un montón de delitos que eran escarcelables los convertís de prisión efectiva, es lógico que te aumente la población carcelaria. Y aparte, el servicio penitenciario es peor que la bonaerense. Ahora todo el mundo discute cómo los narcos estos que son famosos... Sí, manejan todo de la cárcel. ¿Y cómo lo hacen? Si no tienen... Alguien está encerrado, no puede manejar, no puede hacer ese trabajo. Bueno, es que a partir de la pandemia empezó esto de que, bueno, para que no quedaran totalmente incomunicados, les dieron los celulares, pero terminó la pandemia y no se Y sacaron. antes de la pandemia por otra cosa, y después la pandemia por otra. O sea, me refiero a lo siguiente. El narcotráfico, todo está asociado al Estado. Es un negocio que ofrece una tasa de beneficio mayor que el resto de los negocios de la economía capitalista. Y vale lo mismo con la trata de personas, de niños, de mujeres, con la venta de armas ilegales. La droga. Son negocios que ofrecen tasas de beneficios gigantescas. Entonces, por eso tienen semejante complicidad dentro del aparato del Estado. Y volviendo al tema de las privatizaciones, pasa el tema que del transporte público ocurre otro tanto con la electricidad, con el gas. También hay subsidios que son millonarios, que el Estado le ha dado a estas empresas concesionarias, y que vos ves que cuando viene el frío te quedas sin gas, viene el calor, te quedas sin luz, no han invertido un mango. Ahora el sur se está yendo del país, está rematando una empresa italiana, que es quien tiene la concesión, pero se va con la guita en el bolsillo. Está vendiendo un negocio importante que tiene acá una generadora de energía, acá en la costanera, se lleva la guita, que es guita que finalmente puso el Estado. Y nunca nadie controló si las inversiones que tenían que hacer se hicieron, si por lo tanto esos subsidios fueron bien utilizados o mal utilizados. Nada de eso se verificó. Ahora vos decís, ¿por qué? Y yo tengo una respuesta por qué. Es porque gobiernan ellos. ¿Los empresarios? Por supuesto. Por ejemplo, tenemos un ministro de Economía que, si vos querés, es la cabeza, o mejor dicho, ¿cómo pueden usarlo? A ver, una expresión. Es el secretario de Relaciones Públicas de estas empresas. O no todo el mundo sabe que es directamente de reunión de estas empresas privatizadas. Sean de electricidad, sean de petróleo, sean del litio. Entonces gobiernan ellos. Cuando gobiernan ellos, hacen lo que quieren.
Vamos a decir que, digamos, seamos claros. Hoy pasa esto porque gobiernan los representantes políticos de estas empresas. Si no, no podría pasar. Sí, sin lugar No a es solo dudas. desidia o incompetencia, es complicidad. Es más que desidia o negligencia o falta de pericia, es complicidad. Más de una vez cuando se discute el tema de la legalización de la droga, bueno, entra a jugar esto mismo, ¿no? Que vos decías. Si la droga fuera legal, el negocio ya no es el mismo. Primero, porque tiene regulación. Segundo, porque paga impuestos. ¿Sí? Y además porque hay un montón de circuitos que se cortarían. ¿Vos tenés alguna posición tomada sobre la legalización? Mira, es un tema muy complicado. Sí, sin lugar a dudas. Es Y un tema además que no es lo mismo, no sé, marihuana que otras cosas. Exactamente. El término droga engloba a cosas bastante disímiles. Ujú. Entonces no es lo mismo, como vos decís, la marihuana que otro tipo de drogas. El Estado mismo tiene un problema, porque si legalizaría todas las drogas, estaría legalizando drogas que son de consecuencia muy negativa para la salud de las personas. Sí. Entonces, ¿cómo es que el Estado te habilita la venta Ujú. de drogas que, de ser consumidas por las personas, le generarían un daño irreparable, muy Sí, corto ya lo plazo? vimos en el caso del chico este que se murió ahora en la fiesta electrónica. Entonces el hay fin un de problema, semana. hay un problema de una legalización de las drogas. ¿Qué drogas? ¿Cómo? Segundo, tenemos un problema social muy fuerte. Sí, ojo, hay quienes sostienen, ¿no?, el tema de la legalización. Lo que dicen es que, por ejemplo, la pastilla que consumió este chico no... Bueno, eso tampoco es exactamente legalizar. Eso se llama un control de daños, Ujú. en el cual una persona que va a consumir una pastilla Sí. y saber que iba a verificar que esta pastilla tenga lo que tiene que tener y Sí. no otra cosa. Pero en ese caso Y no incluso... como había pasado, ¿te acuerdas? También hace no mucho en San Martín con la droga que tenía Claro, veneno para pero ratas. en ese caso tampoco es una legalización, Sí. porque lo que no habría es una penalización del consumidor, no es que se está habilitando la venta de eso, ¿se entiende? Son cosas, no son iguales. Ahora bien, ¿cuál es el problema que tenemos acá? Que incluso en un caso de legalización, cocaína de máxima pureza, ¿la pueden comprar todos? No. Vos No, tendrías un obvio. mercado de drogas en la cual quien tiene recursos económicos podría llegar a comprar la droga autorizada, Sí. pero las personas más humildes seguramente no. Van a tener que recurrir a un sistema, a un mercado ilegal, porque... Sí, no sé si llegaría a ese extremo. Sí creo que pasaría como, por ejemplo, con el alcohol, que también genera adicción y que también hay quienes, su consumo en exceso es claramente nocivo para la salud, donde tenés gente que compra o puede acceder a determinados productos y otros que acceden a otro tipo de productos. Sí, hoy pasa con el Yo- mercado de cigarrillos, que también es un mercado ilegal, de cigarrillos. Pero a mí lo que más me preocupa es que en un momento en el cual la juventud está siendo sometida a una situación social muy grave, Sí. que el Estado pueda habilitar masivamente la venta de drogas, me preocupa. Porque una juventud que se le quita el futuro, la perspectiva de trabajo, la perspectiva de estudio, que el Estado a la vez la abastezca de droga, no sé si nos estamos induciendo a destruir a nuestra juventud. Bien. Gabriel, te agradezco muchísimo por haberte venido a mi programa este rato. No, gracias a vos, ¿eh? Ahora, antes de pasar al siguiente bloque, vamos a ver este informe sobre la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Y se trata de un allanamiento que estaba haciendo la policía de la provincia de Buenos Aires en la zona de Luján. Fueron 4 policías a intentar detener a un hombre que tenía pedido de captura y que estaba prófugo. Salió con una pistola 9 milímetros, engañó a los policías y empezó a abrir fuego. Un hombre buscado por causa de lesiones agravadas, amenazas agravadas y violación. Los policías recibieron disparos a corta distancia. La policía regaló a los pibes de Luján. ¿Por qué? Vos estabas en la cancha en ese Yo momento. estaba en la tribuna. Había más o menos unos 10 que eran supuestamente dirigentes de Alén cuando empezó el partido. A los 15 minutos empezaron a entrar gente de Alén que eran unos de allá, de aquella, Entran por Pellegrini. por aquella puerta, sí. Bien. Y empiezan a sacarse las camperas y mostraban las camisetas. Ahí es donde empieza todo el quilombo.
se ponen a correr ellos, la gente de Luján. ¿Ahí interviene la policía en Sí, primera instancia? Porque se producen unos piedrazos, la policía que tira bala. Sí, la policía empieza a tirar bala a la gente de Luján. ¡Queremos justicia, loco! ¡Por norma! La mataron, jugaron. La persona que le hizo esto jugó. Tienen que encontrar a esos delincuentes. ¿Son del barrio, señora? Nosotros somos del barrio, sí. Los delincuentes, ¿sabes si son del barrio? ¿Sabe algo? Son del barrio los delincuentes. Mirá, si vos lo que ves ahora, fíjate que son todas mujeres. ¿Sabés por qué son mujeres? Porque los que están atacando ahora son las mujeres que están solas en la casa. Estamos ahora con Juan Carlos Juárez, él es diputado mandato cumplido de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto. Bien, muy bien. Luján está cada vez peor en materia de seguridad, por lo menos. Sí, lamentablemente estas imágenes son muy claras y muy elocuentes de lo que está sucediendo en Luján. Veníamos de un proceso ya de inseguridad con la anterior gestión, tanto provincial como municipal, y se fue agravando muchísimo más, hasta llegar a esta circunstancia con, digamos, hay el asesinato de Norma en su domicilio por una garrafa, en un barrio muy humilde, pero de gente trabajadora, donde queda en evidencia, digamos, que hay algunos delincuentes que están y que se sienten muy libres, muy cómodos, y se mueven y cometen este tipo de delitos. Pero hay mucho delito contra la propiedad, mucha violencia cuando se cometen los delitos. Y la verdad que no hay un sector de Luján en el que uno diga, bueno, acá no pasa nada porque hay robo. Los barrios cerrados. Que Luján hoy se está conurbanizando. Y lo lamentable es que el secretario del área, que puso el intendente Boto, no tuvo como mejor respuesta hace unos meses atrás decir que bueno, que el problema era que estaba llegando el conurbano a Luján. Es decir, no hay ningún plan estratégico para atender el tema de la inseguridad. Las fuerzas policiales también terminan siendo víctimas por la falta de capacidad, por la falta de entrenamiento, por la falta de pertrechos. Porque fíjate que van a buscar a alguien con una orden de captura y no tienen las previsiones mínimas o prevenciones mínimas, inclusive para autodefenderse. Entonces ocurren estas cuestiones. Pero además, los vecinos de Luján tampoco somos indiferentes ante la situación de saber que la policía no cuenta con todos los medios. Todos los meses nosotros recibimos la luz a través de la energía eléctrica, a través de una cooperativa eléctrica, y todos los meses estamos pagando una tasa de seguridad ciudadana, ¿no? Que se recaudan muchísimos millones de pesos mensuales y anuales. ¿Y a dónde va a parar eso? Bueno, ese dinero tiene que estar destinado a la cuestión de la seguridad, pero es evidente que no hay una buena administración, no hay una buena disposición, más allá que hay un consejo vecinal, porque no está dando resultados. Y lo otro es, digo, para no recargar las tintas sobre el oficialismo, digo, Juntos por el Cambio tiene mayoría, sobre 20 concejales tiene 11. No han citado al intendente para interpelarlo, para que explique, se haga cargo de los problemas de inseguridad. No han citado a los jefes policiales para interpelarlo sobre esta cuestión de inseguridad que estamos viviendo en Luján. Porque vuelvo a reiterar, es un problema que ocurre a plena luz del día en pleno centro de Luján. Ocurre en las zonas rurales, ocurre en los barrios más cercanos al centro y en los barrios más alejados, pero también ocurre en los barrios cerrados. ¿Por qué vos ves o por qué crees que se produce esta desidia de parte de los concejales de Juntos por el Cambio? A mí me parece que no asumen la responsabilidad que significa ocupar un cargo de concejal en el municipio de Luján. Ninguno de los otros concejales del oficialismo tampoco. No toman nota. Es lógico que los concejales del oficialismo no cuestionen a su propio gobierno. Lo que me resulta raro es que no lo haga la oposición. No se entiende. Realmente no entiendo cuál es la situación. No la comparto. Se lo he dicho personalmente a muchos de ellos y de ellas, que es incomprensible porque además yo he sido concejal y hemos interpelado al intendente por problemas de inseguridad cuando hubo amenazas en su momento, hace muchos años, contra las escuelas. Hemos interpelado a los jefes policiales. Es decir, que no estoy hablando de algo que legalmente no se pueda hacer o no se haya hecho.
Estoy hablando de un dato de la realidad, de una facultad, de una obligación y de una responsabilidad que tiene el Consejo Deliberante. Los vecinos se sienten absolutamente indefensos. Es decir, claro. Fíjate que, es más, los vecinos se movilizaron a la puerta del municipio, que recibieron como respuesta, fueron reprimidos, gas pimienta. Claro, decir, a los vecinos sí. Exactamente, para los vecinos tienen capacidad de represión y de no permitirles llegar a un lugar. Para impedir, digamos, esta ola de delitos que se vio en Luján, no. Bien. Contame un poco, bueno, ¿cuál es la propuesta que vos tenés en materia de seguridad para los vecinos de Luján? La propuesta, la verdad que es básica y central, digamos. Los operadores de la justicia, digamos, la fiscalía, también tienen que actuar, los jueces de garantía también tienen que actuar y uno tiene que ir al encuentro con ellos, poner en claro algunas cuestiones. La policía tiene que tener fuerte presencia, digamos, en los distintos sectores de Luján. El tema de la instalación de cámaras no puede ser que haya sectores que pueden estar controlados mediante las videocámaras, pero eso no alcanza porque hay una gran parte o porción de Luján que no lo tiene. Es decir, creo que hay que trabajar en desalentar el delito, que es el primer paso. La segunda es la prevención y la tercera es la represión. Pero en las tres las fuerzas de seguridad tienen que estar, digamos, realmente comprometidas y controladas socialmente desde el municipio para que cumplan ese cometido. Diseñar un plano, un plano delictual de Luján para saber qué tipo de delitos se cometen en distintas zonas de Luján. Sí. Eso hay que tenerlo en tiempo real, se puede hacer hay software para hacer ese tipo de actividad. Sí, de hecho, a ver, me parece que en ese sentido el municipio de Tigre siempre picó. Sí, el de San Miguel también, el de San Miguel también, con ojos en alerta también funciona muy bien. Es uno de los municipios donde mayor caída del nivel del delito se ha sostenido, eso es muy importante. Pero para eso tiene que haber una decisión política del intendente y de los 20 concejales de Luján. Es un problema que afecta a todos los vecinos. Lo primero que se necesita para comenzar a combatir este flagelo es el compromiso, la claridad y ponerse al frente. No decirlo en una campaña y que cuando llega el momento de que tenés que asumir tu responsabilidad, ni siquiera opinás al respecto. Hace un rato, bueno, pasó Solano, vos lo escuchaste y él decía justamente que uno de los problemas es que, bueno, hay toda una red de corrupción detrás del delito. No sé cómo está Luján, sobre todo estábamos hablando, ¿no?, del narcotráfico. Sí. No sé cómo está Luján en términos de narcotráfico. No, estamos sufriendo ese inconveniente también, digamos. La cuestión de que se va incorporando el delito del narcotráfico, el narcomenudeo. Pero, a ver, siempre agarran a los perejiles. No van por los grandes. Ahí tiene que haber tarea de inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires, de la justicia. Hablo de inteligencia criminal, quiero ser claro porque este es un tema muy sensible. Hablo de inteligencia criminal. El servicio penitenciario. No operan solamente en la provincia de Santa Fe o en las cárceles federales el narcotráfico. Operan también desde las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Ahí no hay un seguimiento y esto es muy importante. Porque hay un desmadre cada vez mucho mayor en materia de inseguridad. Sí, seguro. Y esto obviamente requiere también de un tratamiento más amplio, porque en definitiva es toda la provincia la que está sufriendo este flagelo. Bueno, tiene que haber una articulación de las fuerzas federales, las fuerzas provinciales y toda la actividad comunal. Y tiene que ser una política clara, con objetivos. Algunos dicen, bueno, pongo cámaras. Sí, bueno, vos pones cámaras, después nos enteramos quién te robó, cómo no te robó, si después no lo van a buscar, no lo detienen, no lo enjuician y no lo encarcelan, es lo mismo que la nada. Es decir, parecería ser que hacemos un gran hermano del delito, donde vemos cómo suceden las cosas, pero no hay respuesta para eso. Y lo otro, los vecinos muchas veces, sobre todo en determinadas zonas, tienen miedo a denunciar por las represalias, porque tampoco tienen esa protección que requieren aquellos vecinos que están dispuestos a denunciar. Y también hay un cúmulo de delitos no denunciados. Las estadísticas no son las reales. Bueno, pero ahí es como que se produce un círculo vicioso, ¿no? Porque la gente dice, como no hacen nada, no lo denuncio, y a su vez del lado de la fuerza de seguridad decís, bueno, como no denuncia, nosotros no sabemos. Exactamente, bueno, pero para eso vos te crees que el hecho central es como la economía. En el tema de seguridad, la confianza. ¿Cómo es la confianza? El intendente ir
a las zonas más difíciles con su funcionario, instalarse ahí, escuchar a los vecinos y hacerse cargo. Sí. Él recibir personalmente, digo, si los vecinos tienen miedo, tienen algún inconveniente. Y cuando hay vecinos que toman la decisión de hacer una denuncia, hay que protegerlos como corresponde. Así como se protege a muchas personas, ¿no? Sí. Bueno, al vecino hay que protegerlo cuando toma la decisión, sobre todo en el tema del narcotráfico. ¿No? Que es donde más... No, a ver, lo que sucede en Rosario, no nos engañemos. Sí, En la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, lamentablemente pasa y mucho peor. Pero parecería ser, no la ciudad de Rosario en particular, el departamento de Rosario, que es donde sucede, digo, para hablar con propiedad del tema, que no involucra solo a la ciudad de Rosario, sino bien 20 ciudades más, parecería ser que tienen mala prensa. Digo, a ver si creen que sucede algo distinto en La Matanza, en Loma de Zamora, en 3 de febrero, en San Martín, en Merlo o en Moreno. No sucede nada distinto. Pero curiosamente de eso no se habla. Contame un poco, bueno, los jubilados son los que más sufren, ¿no? Todo este tema de la inseguridad y de los delitos contra la propiedad, porque son los más indefensos. Exactamente. Algunos, como el caso de Norma, ¿no? Una jubilada, por robarle una garrafa y algunas cuestiones más. Pero hay otros jubilados que sufren también un delito donde hay algún trabajo de inteligencia, ¿no? Se apersonan a la casa o lo llaman por teléfono diciéndole... Les van haciendo el cuento del tío. Exactamente, diciéndole que su hija o su nieta está en una grave situación y que necesita que le entregue dinero, que le haga una transferencia de urgencia. Muchas veces van, y esto quiero decirlo claramente, ni PAMI ni ANSES manda a buscar dinero a la casa de ningún jubilado o jubilada de la República Argentina. Sí, eso es fundamental. Eso tienen que tenerlo absolutamente en claro. Y tampoco le va a ir a preguntar ni su número de cuenta, ni le va a pedir su tarjeta de débito, ni le va a preguntar cuánto dinero tiene depositado. Ni PAMI, ni ANSES, ni ningún organismo oficial. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Pero muchas veces aparecen con datos muy precisos. Sí. Bueno, hubo varios robos de bases de datos. Y además hay otro problema. Mucha gente que tiene un pequeño ahorro para una situación de salud. A veces un jubilado tiene un pequeño ahorro que ni siquiera es para él, está pensando en su nieto, en su hijo, en su hija, que puede quedar desocupado. Tiene un pequeño ahorro en su casa porque no tiene confianza de dejarla en el banco, porque esto también sucede. Y bueno, aparecen de repente datos que son muy precisos, donde a la persona, bueno, hay casos, digo, 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, 100.000 pesos. Es decir, son datos muy... Por eso digo que los jubilados son una de las víctimas también más vulnerables junto con los trabajadores cuando van a trabajar. Yo hablaba con un colectivero en Luján hace poco tiempo, me decía, mira, yo cambié una parada de Exprofeso, donde tomaban los trabajadores a las 5 de la mañana el colectivo, lo cambié porque no había iluminación y ahí 2x3 les robaban. Entonces la cambié a una esquina donde había luz. Sí, Fíjate claro, vos, lógico. Exactamente, una cuestión de lógica pura y de sentido común. Juan Carlos, muchísimas gracias, gracias por a vos. venir. Ahora, antes de pasar al siguiente bloque, quiero que vean este informe sobre la inseguridad que nos genera la inflación y la incertidumbre. Mira, hoy yo creo que esta incertidumbre de toda esta movida no le beneficia a nadie. Obviamente la gente retrae un poquito el consumo. Pero bueno, nada, estamos acostumbrados acá en este país a trabajar un poquito así. Cuando viene el alza del dólar, bueno, ahí empieza la locura, ¿no? Que no tenemos precio, no te quieren entregar, que todos se retractan, que guardan la mercadería. Y la especulación, lamentablemente, existe. Lógico, nadie quiere perder. Ya uno pierde la memoria de tantos vaivenes que tuvimos, ¿no? Y es el único país en el mundo donde una campera de plástico hecha en China, que viene importada y te la venden porque tenga la marca a un valor de dólar blue, esté más caro que una campera de cuero, ¿no? Lo que no me gusta demasiado y que está un poco afuera de mi alcance y me parece que de la media es el monto, ¿no? 200, me dijiste. 65. 265.000 pesos hoy. A ver, hace un tiempo el clásico era que una familia destinaba aproximadamente el 30% de su ingreso ahí. O sea, tenés que eso multiplicarlo por 3, 265, 3. Está cerca de 1 millón de pesos que tiene que ingresar en la familia. ¿Sigue manteniéndose ese 30% o hoy la familia destina más? No, en realidad la familia tiene que destinar más. Las familias hoy tienen que destinar un 50%. Para reservar el departamento se solicita un mes. ¿Un mes? Un mes. Ah, no es que te dejo 10.000 pesos, no, es un mes No, en entero. general siempre es un mes. Y junto con esa reserva
tenés que traer la documentación que se solicita. Ah, ya es casi como encaminarlo hacia el contrato. Me acompaña ahora Sandra Martín, ella es coach, y vamos a hablar un poco de cuestiones económicas, pero no desde la economía, sino desde el lugar que nos produce internamente, ¿no? Que es la sensación de incertidumbre. Total que tenemos, ¿no? ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bien, muy bien. Me alegro. Sí, qué tema, ¿no? El gran tema, la incertidumbre. Recién estábamos viendo un poco el tape y un poco qué nos decimos nosotros ante la incertidumbre, ¿no? O sea, es la falta de certeza de algo, pero ¿qué nos decimos nosotros a nosotros mismos frente a esto? No sé qué voy a hacer. Ejemplo, no sé qué voy a hacer. Necesito tener más planificación, no puedo controlar determinadas cosas. Bueno, todo esto que nos decimos repercute en las emociones. Sí. Y tenemos que dar bolilla desde el coach y desde el decir a estas emociones que realmente empiezan a jugar un segundo papel dentro de la emoción principal, que es el miedo. Ajá. Porque la incertidumbre va a estar instaurada siempre en nosotros. Nosotros somos campeones de la incertidumbre en la República Argentina. Sí, acá más que en ningún otro Más que lado. en ningún lugar. Es más, los talentos de acá los llevan a un montón de lugares. ¿Por qué? Porque justamente manejan escenarios de incertidumbre. La vida es incertidumbre. Sí. Entonces, si nosotros nos ponemos... Hay un libro que, bueno, ahora traigo a la memoria, que es Conversaciones con Dios, ¿no? Donde un autor empieza a tener conversaciones con Dios y le pregunta sobre sus relaciones personales, cómo van a ser sus vínculos, sus relaciones. Y sigue preguntándole y sigue preguntándole. Y se da cuenta que en estas preguntas que le está haciendo, la persona no quiere saber sus propias respuestas, quiere una guía para saber cómo manejarse. Sí. Y si queremos una guía para saber cómo manejarnos, realmente no estamos preparados para lo que está por venir en el mundo, porque el mundo es esto, es cambio. Sí. Entonces, esto es lo que tenemos que empezar a manejar, los cambios internos nuestros, que van también acompasados con los cambios que están en el contexto. O sea, si vos me preguntás, ¿qué va a pasar con el dólar blue mañana? Y hoy bajó, mañana quizás suba, no lo sé. Es un tema que no puedo manejar, que está fuera de mí. Ahora, ¿qué puedo hacer yo dentro de los recursos que tengo internamente para manejar este contexto de incertidumbre? Realmente trae aparejado también conversaciones con uno y trae aparejado estas mini certezas que necesitamos cualquiera como para... Bueno, es que nosotros siempre de un modo u otro intentamos planificar, ¿no? Uno, aunque sea mínimamente, trata de planificar, no sé. En otros países parece planifica 10 años. Acá con CERTE planificamos hasta fin de año. Bueno, pero yo te pregunto, ¿cómo te ves vos dentro de 10 años? Ni idea. Exacto. Solo sé que voy a estar más canoso, es lo único. Bueno, pero en realidad siempre estamos generando un contexto dinámico. Ahora, o puedo llevarte a 5 años, a 3 años. Sí. No sabemos qué es lo que nos va a pasar. Y esto es lo que acontece al ser humano. Que tiene que ver un poco con empezar a manejar el tema de las emociones y de los miedos frente a determinados cambios que se dan en la vida. La vida es cambio permanente. Ya Heidegger decía, estamos yectados en la nada, y la nada también es un todo. O sea, si vamos a lo ontológico de la persona, que es donde tenemos que volver a bucear. Yo recién estaba escuchando los que me antecedieron en la charla con vos, ¿no? Y todos políticos. Todos políticos, es cierto. Bueno, quizás vas por ese camino y estoy charlando con un político a futuro también, ¿no? Pero en realidad aparece mucho el quiero y el puedo. Quiero y puedo. Quiero, puedo, quiero, puedo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer para ese quiero y puedo? Y esas herramientas están en la persona, legitimando también el poder que cada uno de nosotros tenemos frente a los cambios que se están dando en la vida. O sea, cómo voy reaccionando frente a estos cambios. Y cada vez estos cambios me están marcando una dinámica distinta en el mundo. No solamente con el libro que recién cité, sino que también hay una película que también refiero a que la vean. Y vos viste que siempre me gusta traer alguna película o algo, que se llama El Guerrero Pacífico. Y que también es una película que tiene una
una mirada distinta de la vida, con una metáfora de vida, frente a los cambios. Al no puedo, no tengo control, esto me... Ahora, eso digo, genera mucha angustia. Ninguna ¿no? duda, ninguna... Digo, creo que nuestro país debe ser una de las poblaciones más angustiadas. ¿Qué es lo que está pasando con los psicofármacos? Sacando, no sé, los que están en guerra o que sufren catástrofes, después debe ser Los psicofármacos. Hoy por hoy, los psicofármacos, cómo se consumen los psicofármacos. Pero vos recién dijiste algo. Si yo te pregunto, ¿qué pasó con la pandemia durante el encierro que tuvimos? ¿Qué está pasando con Rusia y con Ucrania? ¿Qué está pasando con un mercado social, cambiario, político, dinámico, en el cual un día es una cosa, otro día es otra? Estamos pendientes si el dólar blue baja, si el dólar blue sube. ¿Tenemos control sobre eso? Nada. Nada. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que sí podemos controlar? Lo que nos pasa a nosotros como personas y qué acciones podemos hacer frente a los cambios que nos acontecen. Ahora, si yo espero que el cambio venga de afuera, a ver, estoy como sentado esperando una guía, un manualcito, y actúo en función del manual y de la guía. Ahora, desde el coach y desde lo personal, ¿qué herramientas tengo para empezar a manejar estos cambios? Y la incertidumbre es algo que está instaurado en las personas, está instaurado en el mundo, está instaurado en la sociedad. Entonces, bueno, el tema es cómo acciono frente a este escenario tan dispar y con probabilidades en las cuales tengo que reacomodarme permanentemente. Entonces, bueno, ahí es donde está la clave del tema. Bueno, pero igual no es lo mismo manejar esa incertidumbre cuando vos tenés medianamente, no sé, trabajo y ciertas cosas acomodadas, que la persona que hoy está buscando laburo. Digo, también hay un punto donde uno puede más o menos manejarlo desde adentro y hay un punto donde el exterior te dinamita. Ninguna duda, ninguna duda. Es más, no te ayuda, te da las herramientas para decir, bueno, quedo afuera. Ahora, ahí está el tema. ¿Me manejo desde lo inhabilitante, que es el escenario, o desde las posibilidades habilitantes que tengo? Mucha gente dentro de la pandemia o fuera de la pandemia empezó a reinventarse. No digo que bueno que todos tengamos los medios para hacernos. Recién estábamos hablando que hay gente que no puede pagar algo mínimo para ir al colegio, un boleto escolar o lo que sea. Pero bueno, frente a estas situaciones, ¿qué puedo hacer desde mí como persona? No desde el quiero y puedo. El escenario es fluctuante, es cambiante, y tengo una mala noticia. Vamos a vivir en incertidumbre siempre, porque la incertidumbre ya está en el contexto. El tema es el manejo que tenemos frente a esta dinámica de cambio. Ahora, hay gente que sí lo puede manejar y hay otras personas que no lo pueden, y ante eso aparece la frustración y aparecen todas las enfermedades que hoy están a flor de piel con los psicofármacos. ¿Y qué podemos hacer justamente para tratar de empezar a manejar eso cuando, a ver, hay gente que se desborda y hay gente que se controla Amigarnos. más? ¿Algún no sé, ejercicio mental para...? Bueno, amigarnos un poco con esto. Primero, no negarlo, porque lo primero que hacemos es negar algo. Cuando algo nos molesta, aparece automáticamente el tema de negación. Negamos aquellas cosas que nos afectan por X razón, o porque no encaja dentro de nuestro esquema mental, o porque no se adecua a lo que nosotros estamos esperando, o porque no es la respuesta que yo quiero que vos me des ante un determinado planteo. Y ante eso me anulo. Y al anularme, bajo las defensas, baja todo. Entonces, primero, aceptar, abrazar la incertidumbre y decir, bueno, tengo que convivir de una forma, digamos, más amorosa con esto que me está pasando. Pero en realidad no todos somos iguales, no todos reaccionamos iguales, las distintas emociones nos juegan distintas pasadas y no todos estamos preparados para eso. Entonces, lo bueno es empezar a reconocer qué nos está pasando internamente frente a estos cambios que la verdad no podemos manejar y que están fuera de nosotros, lamentablemente. Sandra, muchísimas gracias. No, gracias por venir. a ustedes. Nosotros nos tenemos que ir, nos vemos la semana que viene. Esperemos que con el dólar al mismo precio. Muchas gracias por estar ahí.